espero que disfruten de esta charla de este señor, que es un lujo tenerlo en nuestra casa, el señor Zenovic, maestro, doctor en arte. Leía tu currículum y lo único que se lee, más allá de todas las cosas, es la palabra arte. Desde la literatura, desde la escritura, performance, investigaciones. Realmente es un placer tenerlo acá con nosotros, así que nos va a deleitar con un análisis estilístico y morfológico de la obra que hoy ha sido elegida por él, que es justamente patrono de nuestra ciudad, San Jerónimo. Así que los dejo en manos de este señor historiador. Bueno, muchas gracias, Alicia. Yo le quiero agradecer a Alicia Beltramino por la invitación. Me encantó eso de elegir una obra, realmente una aventura, aparte de lugares tan hermosos, ¿no? Y bueno, vamos a ver si los deleito, como dice ella. Me gustaría que no guarden las preguntas para el final, porque uno se va de tema, ustedes. Así que me pueden interrumpir todas las veces que quieran, a mí no me molesta para nada. Bueno, estamos en Córdoba, una ciudad multivalente, digamos, Córdoba de las campanas, Córdoba de la docta, Córdoba del cordobazo, Córdoba del humor, Córdoba de la tonada. Y curiosamente su santo patrono, como premonitoriamente, también mantiene ciertas dualidades, digamos. Como vamos a ver cuando desarrolle el tema, él fue anacoreta, un ermitaño, pero también desempeñó importantísimas funciones en el Vaticano, de la mano del Papa Dámaso I. Fue un importantísimo filólogo, él hablaba latín, era su lengua materna, pero aprendió griego y hebreo para traducir la Biblia. Su traducción fue reconocida en el Concilio de Trento en 1546 como la oficial. Se llama Vulgata, quiere decir que para que llegue a todo el pueblo. Es interesante esto del Concilio de Trento y la Contrarreforma, porque justamente en la Contrarreforma, en el Barroco, es como que esta figura cobra fuerza, como esta imagen que vamos en el manierismo, en el Barroco, cobra impulso por el mismo carácter de San Jerónimo. Él nació en Estridón, Dalmacia, una zona que ya sería la actual Turquía, y murió en Belén. Nació en 1340, murió en el 420, murió con 80 años, que era una edad muy considerable para esa época. Y entre las dualidades que yo he encontrado en él, está en primer lugar Oriente y Occidente. O sea, como les digo, él a los 12 años se trasladó por primera vez a Roma con el fin de aprender matemática, literatura fundamentalmente. Ahí conoció a Cicerón, a Virgilio. Y como les dije también antes, llegó a ser secretario del Papa, secretario personal. Su protector era Dámaso I. Y también tenía una vocación por Oriente, se trasladó varias veces hasta radicarse finalmente en la ciudad de Antioquía, que es la actual Turquía. Otra dualidad que yo he notado en nuestro patrono es su pulsión al conocimiento y también a la soledad, al aislamiento, a la vida pública, o sea, es un doctor de la Iglesia y uno de los padres de la Iglesia, junto con Alberto y Gregorio. O sea, es una figura de mucho peso dentro de la Iglesia,
pero él en 2 oportunidades se retiró al desierto para llevar una vida de ascesis. En la primera de esas oportunidades, él no logró, no quiero decir dominar su carácter porque queda demasiado mal para un santo, pero no logró entregarse por completo y renunció a esa causa. Tenía problemas de salud y ahí fue cuando partió de nuevo a Roma. Pero en la segunda oportunidad, que fueron sus últimos 35 años, vivió en una caverna donde murió. O sea, predominó en él la parte ascética. Pero ya les digo, fue un hombre que estaba entre 2 mundos, Oriente-Occidente, la ascesis y el conocimiento. Era un filólogo trilingüe. Él hablaba latín, hablaba griego y hablaba hebreo. Su primer traslado a Tierra Santa fue justamente para mejorar su hebreo. Y él tradujo la Biblia al latín desde el griego y desde el hebreo. O sea que llegó a dominarlo. Ustedes saben que el alfabeto hebreo es muy diferente al occidental. Realmente un hombre muy, muy notable. Él nació en Estridón, una zona de Dalmacia que ahora ya lo dije, me parece. Sí, perdón. Bueno, y que murió en Belén ya lo dije también. Bueno, voy a comenzar con el análisis de la obra y voy incorporando datos a medida que transcurre el análisis. Esta es la obra. Es una obra del siglo XVI, del Alto Perú. Ustedes saben que nosotros tenemos lazos muy estrechos los cordobeses. Con el Alto Perú formamos parte del virreinato del Alto Perú antes de que se fundara el virreinato del Río de la Plata. Comerciábamos tradicionalmente con el Alto Perú, Córdoba particularmente, mulas y esclavos. Y las órdenes religiosas circulaban permanentemente entre esos 2 mundos, de alguna manera acercándolos. Cuando Jerónimo Luis de Cabrera fundó nuestra ciudad en 1547, inmediatamente decidió que el santo patrono de la ciudad fuera el suyo, San Jerónimo. Fue de inmediato. Y bueno, esta imagen, yo supongo que, pero esto es una hipótesis, no estoy seguro. La imagen es del siglo XVI, o sea, la época de la fundación de Córdoba. Yo supongo que es de su primer retiro, porque en las pinturas que los representan, él vivía en una cueva, en una caverna, en esos 35 años, y representa nítidamente la caverna en la pintura. Entonces yo supongo que esta obra es de su primer retiro. También me habla de ello, no sé si ustedes alcanzan a ver desde ahí, ese gesto de la mano izquierda como de zozobra, de indecisión, digamos. En la otra mano, él llevaba una piedra con la cual se flagelaba. Fíjense que mira fijamente a un Cristo, que es otro elemento. Hay 2 iconografías en realidad clásicas de San Jerónimo. En una se los representa escribiendo en su despacho. Por ejemplo, una de Ghirlandaio aparece de esa manera. Y en otra se los representa ya como ermitaño, anacoreta. Esta sería del segundo tipo. El Bosco los retrató de esa manera, el Greco, en fin, hay muchas versiones de este santo justamente por esto que les dije antes del Concilio de Trento, que los revitaliza al consagrar que la Vulgata
era el texto auténtico y así lo fue durante 15 siglos. Bueno, yo supongo, al no estar la caverna presente como sí lo está en todas las fuentes iconográficas que yo he ido consultando, yo supongo que es su primer retiro, que duró poco tiempo. Pero ya les digo, es una hipótesis. Los elementos iconográficos que lo acompañan, él aparece siempre con el torso desnudo, lo cual da oportunidad a los artistas de trabajar la figura humana. Lleva un paño dorado, que esos son los elementos iconográficos que siempre aparecen. Al costado, a la izquierda, la vestimenta de obispo. Pero él no fue obispo. Esta es una mención simbólica a su importancia dentro de la Iglesia. O sea, él es uno de los padres de la Iglesia y es doctor reconocido. Entonces, al poco tiempo de su muerte, se le ordenó obispo, pero post-mortem. En vida no fue obispo, o sea que estas vestiduras que están acá hablarían más que nada de su prestigio dentro de la Iglesia, no que tuviera esa condición. Ya les digo, lo obtuvo póstumamente. Y aparece también, muy curiosamente para nosotros, un león, una imagen del desierto. Acá hay una confusión de la iconografía, porque el león es una figura que acompañaba a San Gerásimo y por el parecido de los nombres se le atribuyó a San Jerónimo y ya quedó San Jerónimo con el león, con una leyenda que justificase la reunión de los dos. El león venía herido, mal herido, con una espina en la pata, y San Jerónimo lo curó, y el león lo siguió hasta la muerte. Inclusive cuando murió San Jerónimo, se tendió sobre su tumba y se dejó morir de hambre. Y esa es la versión canónica, digamos, pero sabemos que el león no le pertenecía propiamente a él. También la presencia del león a mí me permitió establecer un nexo entre él y los evangelistas. Él es padre de la Iglesia, uno de los evangelistas, San Marcos, tiene por símbolo también el león. Entonces me parece que ahí tienen otra cosa a eliminar de San Jerónimo, ¿no? O sea, nos retrotrae a los evangelistas, pero mucho tiempo después, pero es igualmente importante. La imagen de Cristo, fíjense, y la escala, no es una escala monumental, lo que importa es la figura del santo y su gesto de adoración. Lo que a mí más me llama la atención en esta representación es la boca, el gesto de incertidumbre, de zozobra. Por eso yo supongo que es de su primer retiro, que duró poco tiempo, aparte no está en una caverna. ¿El Cristo no estaría dentro de la caverna? No. Como le dijo Pablo. No creo. De todos modos está un poco borrosa por el tiempo, pero las representaciones en pintura aparece claramente la caverna y San Jerónimo adentro. Es como ustedes ven, es una talla en madera, policromada, bellísima, por supuesto. La imagen que perduró en Hispanoamérica es la de él como penitente, la de él como anacoreta, no la de él en su escritorio traduciendo. Me llamó la atención también el fondo. Ustedes no van a ver nada, me parece. Todo este dorado, pero más cerca se ven en bajo relieve
unas hojas y unos frutos que yo interpreté como granadas. O sea, por lo menos semejan mucho a la granada. Y la granada es un símbolo muy importante para numerosas culturas y religiones. Conocen la granada, cáscara dura, muchas semillas muy dulces adentro. En el cristianismo la granada fue tomada justamente como la capacidad de la Iglesia de reunir muchas naciones en su seno, o sea, cubrirlas con su cáscara dura, protegerlas, digamos, con la cáscara. Y la presencia de esas granadas a mí me habla de su consagración a la Iglesia. Él estuvo toda su vida dedicado a la Iglesia, aunque se ordenó tardíamente. Otro elemento que aparece al fondo, no sé si lo alcanzan a distinguir, ese rojo, es en Belén. Él hizo una importantísima obra y creó 4 centros para varones y 3 para mujeres. Otra cosa liminar y no frecuente para la época es su trabajo con las mujeres. O sea, él se interesó por las mujeres e incluso fue acompañado por mujeres en su labor. Muchas damas de la aristocracia romana lo apoyaron en su labor para que él pudiera fundar esa importantísima obra. Entonces yo creo que esto que se ve rojo acá sería un recuerdo de ese lugar de reunión, digamos. No he logrado identificar los árboles. Con Alicia estuvimos viendo, y también con Ariel, ¿dónde por acá? Parecieran robles, pero no estamos seguros. Como una hoja muy sintetizada y el roble tiene otro Por eso. O sea, bueno, los árboles no los he logrado descifrar. Noten ustedes la fidelidad en la pose. O sea, todo está centrado en la pose de él, muy correctamente visto. O sea, noten cómo está hincado de rodillas, noten el torso bien tratado. La taza de madera policromada no es nativa, digamos, de América. También en Europa se hacía. Hay un San Jerónimo de Juan Montañés, por ejemplo, muy famoso, que es madera policromada. Pero en el Alto Perú, y esto es nuevamente hipótesis mía porque en otra época, mi primera investigación fue en Bolivia y en Perú. Y yo me acuerdo perfectamente, hace muchos años, del sentido del tacto, que es importante para las religiones andinas. Entonces me parece muy significativo que haya prosperado tanto la taza en madera. Yo no sé si ustedes han visitado el Museo de Cusco. Bueno, es notable, es asombroso realmente. Los relieves, cómo se tratan, los materiales que se utilizan. O sea, como una cosa táctil que se sale del plano y que yo le atribuyo a esta cuestión de la tactibilidad de los indígenas, porque no se olviden que esta imagen no estaba destinada solo a la devoción, sino también a la evangelización. O sea, tenía que ser lo suficientemente clara y elocuente. En general, esta será una excepción, se los representa más por otra cosa que me hace suponer que fue cuando era muy joven. Él se fue a los 12 años por primera vez a Roma, aparece con la barba y el pelo sin canas. Normalmente aparece con la barba, comúnmente sería mejor dicho, aparece con el pelo canoso y mucho más calvo de lo que está
en la imagen me hace parecer que es un hombre joven, no al final de su vida, sino en este primer intento que él consideró que esa vida no era para él. Y decidió volver a Roma, y ahí fue cuando fue secretario del Papa, etc. Hizo toda una carrera brillante en Roma, tan brillante que, como siempre, en los casos de la gente brillante, despertó muchas envidias y rivalidades. A tal punto que cuando Dámaso I, el Papa, que era su protector, falleció, él dejó Roma, dejó Occidente, digamos, para siempre, y se trasladó a Antioquía, donde permaneció, y su vida transcurrió entre Antioquía y Belén. Con respecto a la imagen del león, yo creo nada más, que es sacada de un grabado de Alberto Durero, de 1507. Es muy semejante, sobre todo la cara del león, aunque Durero representa la primera versión iconográfica de él en su escritorio, pero aparece la imagen del león. Y los grabados circulaban ampliamente por toda Hispanoamérica. Entonces es muy estamos hablando de posibilidades, ¿no es cierto? Y después nos vamos a trasladar un poquito a ver una imagen en bulto, que no les diga nada más, porque la sorpresa también vale. Bueno, la mirada me llama la atención a mí. ¿Del león? No, de león. es una mirada inquieta, atribulada. Él es... Me permite una cosita. Por supuesto. Esta escena refleja el contenido sobre todo de una carta de San Jerónimo. Jerónimo era un hombre de un carácter muy difícil. Claro, Y él mismo lo reconoce. reconoce. Según él dice, de descontrol en Roma, y cuando se convierte, decía tomar en serio, se va, como era común en esa época, al desierto a hacer penitencia. Pero seguían sus pensamientos, sus recuerdos, y entonces buscó dos medios, dice él, para ayudarse a combatir el mal carácter y las pasiones que tenía. Una, descubrió que en el desierto había un judío que había sido rabino y que se convirtió. Y entonces, para mortificar su afán, ordenar su cabeza, mantener ocupada, le pidió que le explicara, y aprendió ahí el hebreo, porque nadie no sabía hablar ni escribir. Y lo otro dice que a veces estaba en su cueva y se le venía todo ese mundo de lo que había vivido antes, y sentía mucha vergüenza, dice él, y salía a pedirle a Dios que me ayudara, y me golpeaba con una piedra el pecho, un relato de él, me golpeaba el pecho pidiéndole a Dios que serenara el mar turbulento de mis pasiones. Claro. Esa escena es la que eligieron muchos artistas para representarlo, y otros dicen que el león refleja además el carácter de Jerónimo. Posiblemente. Era un hombre de carácter pacífico, era un hombre bravo. De hecho, su mal carácter es lo que provoca su ida de Roma, porque el Papa lo protegía. Se le murió el Papa, que lo viejito acá, nadie lo quería en Roma, aunque admiraban su inteligencia. Pero era severo en sus Dice, correcciones. segunda vez allá a Oriente, y ya decide no volver nunca más. Pero esa escena es una carta de él, con otros elementos simbólicos. O sea, maneja mucho el género epistolar. Exactamente, son una de las fuentes primordiales para conocer su pensamiento y también sus emociones, porque es un hombre que no tenía vergüenza de insultar a través de su carta, era muy bravo. Son tremendas. Por eso hoy no hubiera llegado santo, evidentemente, porque piden tantas cosas, pero este hombre por su era muy docto, todo el mundo reconocía que era de una inteligencia superior. Reconocían su inteligencia, pero no soportaban sus críticas. Exactamente, como te lo he dicho. Así es.
Me hace acordar mucho a mi otro santo, a San Antonio, sometido San Antonio en el desierto. en el desierto, sometido a las pasiones y resistiéndolas. Exactamente. Porque es una lucha contra las pasiones y la vida monástica. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué podemos decir más de la pintura en sí? Que está muy bien conservada, que es una joya, verdaderamente es un orgullo que esté en Córdoba y en esta colección. Una pregunta, ¿por qué se supone que es del siglo XVI hasta ahora? Porque así está atribuida. No hay ningún documento. Ingresó a la colección de la catedral en 1972. Ese es el dato de que se dispone. Y se supone que es del siglo XVI por la técnica, por el modo de trabajar. Las escuelas, las de Cusco, Lima, Quito, eran sumamente prestigiosas y sus maestros viajaban de un lado a otro del virreinato. Por ejemplo, Vitti, que era jesuita, Mateo Pérez de Alessio, que quizás sea el más importante. Ellos viajaban, por ejemplo, la escuela del lago Titicaca, que era menor, digamos, que la de Cusco, la de Lima. Ellos hacían viajes e instruían. La escena, estilísticamente, yo diría que más que con el Renacimiento, tiene que ver con el manierismo, con el arte de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Y por qué digo eso? Porque no es unificada como lo sería, por ejemplo, una pintura de Rafael Sanzio, ¿no? Contenida por una pirámide. Aparece esta escena, aparece esta otra, los árboles, el Cristo, todas forman un conjunto, pero carece de una unidad compositiva del tipo renacentista. Por eso yo lo ubico más bien dentro del manierismo, que era la escuela dominante en Cusco y Lima, justamente. Me encantaría, ¿los árboles fueron restaurados, Alicia? ¿Los árboles fueron restaurados? Hicimos una pequeña limpieza para la exposición ahora, porque bueno, está en sala, en exposición permanente, y tenía pequeñas acumulaciones de polvillo, sobre todo en lo que daba. Entonces hicimos una limpieza superficial en seco. Pero sí descubrimos en esa limpieza que hay unos requintes. ¿Qué significa esto? Si bien se mantiene una policromía original, hay zonas que ha sido dañado, la grieta se nota, y aparecen manchas más oscuras de una pintura más oscura, que bueno, denota que han querido como cubrir esa... Tipo como la técnica del estofado, La posiblemente. técnica del estofado se ve en el fondo de las hojas y del árbol. O sea, la técnica del estofado, y si ustedes, no sé si lo ven todo, pero van a ver pequeños brillitos como... Sí. Bueno, Si quieren se pueden acercar incluso, porque de lejos no es lo mismo. ¿Qué son? Eso es pan de oro, es el dorado metalizado con pan de oro. La técnica del estofado significa, en este caso que se ve en todas partes, pareciera que habría sido dorada en la completitud de la obra, luego policromada y después esgrafiada. Raspada. Exacto. Empiezo a dibujar con un buril o con una herramienta de punta, empiezo a dibujar sobre la pintura para que aparezca la imagen del oro, que aparezca el oro. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que hacemos la técnica de la tinta china? Sí. Raspamos que aparezca. Bueno, la técnica del estofado es eso, pero el estrato subyacente es pan de oro, lo que significa que se ve, después de pasar el esgrafiado, se ve como un encaje, una decoración muy de filigrana. Si después ustedes se acercan, verán el tronco, los árboles, hay varias zonas en las que he sido trabajando con esa técnica. Inclusive los árboles también es una escena aparte, tipo manierista. En la limpieza, lo que pudimos recuperar era sacarles el polvillo, que nosotros hacemos una conservación permanente en el museo, con un cepillito en seco. Pero al hacer una limpieza enzimática, bueno, aparece
aparece de pronto el dorado, un poco más sobresaliente, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención lo sobresaliente del dorado. Sí. Y otra cosa que veíamos en la limpieza es el marco, el marco interno que aparece en la base, en los ángulos redondeados, como realmente fue confeccionado para que sostenga esta obra, ¿no? Es como si fuera una Pero a mí lo que más me llama la atención de la pintura esta es el gesto de él. No es un gesto de devoción que veamos en otros santos, está atribulado, tiene un conflicto. O sea, se está dirigiendo a Cristo claramente, pero expresa un conflicto. En la otra mano lleva la piedra con la cual se flagela. Bueno, me parece muy significativa a mí esa mano. No es habitual en la iconografía religiosa, y menos un santo de tal prestigio. Hasta parece un diálogo, ¿no?, entre él y Cristo y el crucifijo. Lo mira fijamente. Me pregunta constante. Solamente como si fuera una víbora. ¿Cómo? Ah, mira, sí. Esa es la sensación, una de esas, ¿viste? ¿Cómo? La sensación que me da, pero porque lo estoy viendo de costado. Al verlo de costado, se ve como si fuera una víbora, ¿no?, que está sobre esta. Cada vez que me hablo de este costado. si vos lo miras de este costado, parece como un alto relieve sinuoso. Pero la sensación pobre es una sensación de esa lucha de él, ¿no? Con esta serpiente, cuando se ve de acá de costado, no se ve el Cristo que de repente lo ves de costado, no tenés esa sensación. ¿Del pecado será? Sí, como una sensación de la mujer del pecado. Entonces, No, cuando uno lo ve de frente. claro, pero es de acuerdo por esta sensación que tiene el santo, ¿no? Yo creo que entre todos sus demonios, en esa cosa. Sí. Claro, esa lucha. Sí. Pero bueno, es una pintura muy, muy peculiar, la verdad. Fíjense que tanto el Cristo como él están en la roca. No están en una cueva, pero están en la naturaleza, más bien inhóspita, digamos, ¿no? No están en una llanura, por ejemplo, en un prado, como sería en el caso del Renacimiento. Y yo creo que hay muchísimas cosas más para decir, pero yo quería hacer una síntesis, ver sus opiniones, de sus opiniones yo puedo ampliar, no los quiero aburrir con la historia del santo, porque hace calor. Lo que se ve, no sé si de cerca, se ve la aureola. Ah, me olvidé, es otro elemento iconográfico, aparece tanto en las que está en su escritorio, como en las que está él, como en el mitaño, la aureola. Gracias. Es muy correcta la observación de la anatomía, realmente. Y muy, muy correcta, y no está, es humana, está hecha en escala humana. Bueno, eso tiene que ver cuando uno ve una escultura o algo en volumen muy bien logrado, tiene que ver con un muy buen dibujo. Claro, acá hay dibujo. Hay mucho dibujo y conocimiento de la figura humana, ¿no? Sí. Bueno, ¿tienen una pregunta más para hacer? Porque ahora les voy a llevar de expedición a ver otra obra que tiene mucho que ver con esta. Yo quería saber si tiene algún dato de dónde estaba, hasta que llega la colección, dónde estaba, si estaba expuesta al público, dónde estaba. ¿Cómo? No te entendí. Quería saber si se tiene algún dato de dónde estaba expuesta antes que ingresara a la colección. De quién era la obra. Había un tráfico permanente de obras del Alto Perú a Córdoba. Hay un autor, Altamira, un historiador de los años 50, me acuerdo de la frase, no sé por qué, literal, que los clérigos traían las obras dentro de sus bolsas.
O sea, había un tráfico permanente y no necesariamente formal. O sea, las obras circulaban. Y otra cosa que me parece, mi especialidad es el siglo XIX, no la pintura colonial. Y yo siempre sostuve, porque está el mito fabricado desde Buenos Aires, para que me perdonen, la verdad que sí, del aislamiento de Córdoba. Como que los pintores de Córdoba no tenían escuela, porque sobre ellos pesaba una grave equivocación artística, porque no habían visto originales, no se habían trasladado a Europa. Pero ellos veían este tipo de obras todo el tiempo, en las iglesias, en las casas que frecuentaban. Bueno, y es escuela italiana. Para la historia oficial, la escuela italiana entra en Córdoba con Honorio Mossi. En los dominicos hay muy buena obra de él, y fundamentalmente con Carafa, luego, pero mucho después. Pero ¿cómo no darse cuenta de que veían esto todo el tiempo, desde niños? Me parece un error muy grave. Y aparte que desmiente eso de que seamos una isla cerrada, no como Rosario y Buenos Aires que tienen puerto. Nosotros siempre estuvimos en contacto, no solo con el Alto Perú. Córdoba era la capital de la provincia jesuítica que abarcaba hasta Paraguay. O sea que eso del aislamiento de Córdoba es muy relativo realmente. Bueno, esa es mi posición frente al tema y les quería comentar sobre el siglo XIX porque es muy importante. Sí veían esto. Siempre las historias dicen que ellos imaginaban la paleta, porque no había reproducciones en color. Tenían fotos en blanco y negro de Genaro Pérez, por ejemplo. Y no, sí tenían imágenes en color. Interesante porque, o sea, tenemos en la cabeza la idea de la patria, digamos, y del núcleo cultural en Buenos Aires, y cómo eso nos llega siempre, llega de Europa a Buenos Aires y después llega a Córdoba. Y en realidad tenemos esta vertiente que viene de ahí del Perú, de cuando éramos una patria. Claro. O sea, imaginariamente a lo mejor tenemos contacto con peruanos y bolivianos que con porteños. Sin duda, otro tipo de circulación, pero no menos importante, para nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta para hacer? Aparte de admirar la obra. No sé si quiere que pasemos ahora a una Pequeña excursión. ¿Vamos? Síganmelo, que no los voy a defraudar. Pero no me acuerdo dónde es, ya me... La puerta, porque me parece que está cerrada. Espera un segundo. Acá está. Esta obra que vamos a ver sí tiene un autor conocido, a diferencia de aquella que es anónima. Es muy buena pieza. Esta imagen maravillosa fue hecha por un filipino, Esteban Samson, que se radicó en Buenos Aires y estuvo activo sobre todo en la década de 1770, muy vinculado a los dominicos. Se trasladó a Córdoba en 1778 y siguió su vínculo con los dominicos e hizo muchas tallas. Él se presentó como tallista, pero era religioso también. Eso es muy interesante. Estamos viendo, exacto, ahora Maruja, si nos puede encender la luz. Bueno, fíjense acá, el león, Alicia me llamó la atención sobre qué